8 2 minutos. A propósito de la aprobación sin lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados, tenemos a José Horacio Rodríguez, que estuvo allí. José Horacio, buenos días, bienvenido. José Horacio, buenos días. Hola. Buenos días, ¿qué tal, Cristian? Bien, bien, qué bueno recibirte. Gracias. José Horacio, cuéntanos de la sesión de ayer. Bueno, fue una sesión en la que, bueno, ustedes saben que la agenda de cada sesión se nos presenta los lunes, después del mediodía, se envía a los diputados y ahí yo pude ver que estaba en agenda el Código Penal que había aprobado el Senado la semana pasada. Entonces, antes de que la sesión comenzara, cuando estábamos ahí en el registro, yo me le acerqué al presidente de la Cámara porque habían otros dos proyectos de Código Penal que estaban en secretaría y que no se habían colocado en agenda. Uno que depositó la diputada Lila Alburquerque en diciembre pasado, en diciembre del 2023, y otro que habíamos depositado la diputada Magda Rodríguez y yo hace 2 semanas. Entonces, yo fui donde el presidente y le dije que no me parecía correcto, que si habían 2 proyectos de código en la Secretaría General, se coloque uno que el Senado acaba de aprobar y que se ignoren los otros que están en la Secretaría General. Entonces yo le dije al presidente que yo iba a pedir una modificación de agenda. Él se adelantó y la pidió primero que yo, la modificación de agenda. Y entonces puso los proyectos de código que estaban en Secretaría General en agenda, pero para mañana jueves. Y el que estaba en agenda para ayer, martes, que el trato ordinario que se le dan a los proyectos cuando se colocan en agenda por primera vez, es el trato ordinario que se envía a comisión. Pero el presidente propuso un trato extraordinario de que se libere de ir a comisión, de que se libere de lectura y de que se someta a votación inmediatamente, acabando de llegar al pleno. Yeah. Mucha gente a veces dice, bueno, pero es que eso tiene 20 años en el Congreso, ya eso ustedes lo han visto mucho. Y yo quiero hacer una aclaración. Todo proyecto de ley tiene una vida de solamente 2 legislaturas. Es mentira, ningún proyecto de ley tiene 20 años en el Congreso. Pueden haber proyectos de leyes con el mismo objeto circulando por muchos años en el Congreso, pero cada proyecto de ley dura 2 legislaturas. Una legislatura es un periodo de 150 días. Si un proyecto se deposita hoy, se toma hoy en agenda y se conoce en agenda, la vida máxima que tiene ese proyecto es hasta el 11 de enero, que se termina su segunda legislatura. Y se le computa esta como una legislatura completa, aunque la legislatura se esté terminando. Quiere decir que cada vez que se introduce nuevo, aunque el proyecto tenga el mismo título, aunque pueda buscar el mismo objeto de regular una misma, en este caso como el Código Penal, los delitos, las acciones que se consideran delitos para establecer cuáles son las penas a esos delitos, cada versión es diferente. La versión que depositó Pacheco en este mismo cuatrenio, en agosto del 2024, por ejemplo, no contemplaba excepción para que las iglesias no estén exentas de responsabilidad penal. La que aprobó el Senado sí lo contempla. El proyecto que depositó Pacheco en el 2020, en este cuatrenio, y que lo firmaron todos los voceros en ese momento, no contemplaba jurisdicciones penales militares. La versión que aprobó el Senado sí contempla jurisdicciones penales militares. El proyecto que depositó Pacheco hace 4 años en la Cámara de Diputados, en este Congreso, no contemplaba que la violencia en el hogar no se consideraba violencia si era disciplina a los niños. Este código que se aprobó en el Senado dice que no se considera violencia la disciplina en el hogar. Y ven acá, pero espérate, si yo até a un muchacho y le saco un ojo diciendo que se portó mal y yo lo estaba disciplinando, ¿eso es violencia? El código, la versión que aprobó el Senado dice que no, pero la que había depositado Pacheco no decía eso. Por eso quiero aclarar que cada versión que se reintroduce es un nuevo proyecto que hay que ver de nuevo, a ver qué novedades contiene con relación a los anteriores, y analizar esas novedades y discutirlas. Y ayer se aprobó sin leerlo, sin enviarlo a la comisión y sin analizar nada de los cambios que el Senado le pueda haber introducido a ese proyecto. A ciegas se aprobó, con el voto de 100 diputados a favor. Yo subí a mi cuenta de Twitter y a mi cuenta de Instagram quiénes votaron a favor, quiénes votamos en contra, para que la ciudadanía lo pueda saber. José Horacio, al momento de llamar a votación, vi que tú tomaste turno, el vocero, el que era vocero del PLD, tomó turnos. ¿Cómo se comportaron los bloques en este sentido? A mí me sorprendió, porque nosotros antes de la sesión
coordinamos con algunos de los bloques de oposición cuál iba a ser la postura que íbamos a tomar. Y en las conversaciones con el liderazgo de cada uno de esos bloques dijimos que no íbamos a aprobar el código sin haberlo leído y que íbamos a pedir que se lea y que se envíe a comisión. Sí. Por eso a mí me sorprendió ver a muchos de los colegas de esos bloques de oposición que votaron a favor. Tanto de que se libere de lectura y de leer a comisión como del proyecto en primera lectura. Entonces a mí la verdad que me sorprendió muchísimo. Porque el PLD y la Fuerza del Pueblo fueron cómplices de esa aprobación el día de ayer. En mayoría. Ojo. En el PLD hubo creo que 6 diputados que votaron en contra, entre ellos Magda Rodríguez, claro está, que siempre se ha mantenido firme con su postura. Una minoría de diputados del PLD, más Pedro Martínez de Alianza País, Juan Dionisio del Frente Amplio, fuimos los que votamos en contra. Pero después, ¿y de la Fuerza del Pueblo? De todos los partidos mayoritarios. ¿Y de la Fuerza del Pueblo? Jugaron entre votar a favor y abstenerse. Sí, claro. Lo de la Fuerza del Pueblo. ¿Lo de la Fuerza del Pueblo? Sí. Jugaron entre votar a favor o abstenerse. Sí, eso uno lo conoce. José Horacio, buen día. Julián Roa, ¿cómo te va? Julián, hermano, un gusto saludarte. Igual. 2 cosas. Está colgado el proyecto en el portal de la Cámara. Tú lo tienes, me lo puedes hacer llegar, por favor. Claro que sí. Yo se lo estoy pidiendo. Sí, te lo puedo mandar. Mándaselo a Cristian para que Cristian me lo mande. No sé si tú tienes mi número. Creo que sí, pero si no, se lo mando a Cristian. Yo se lo estoy pidiendo también. Perfecto. Sí. ¿Lo segundo era? No, eso, porque no quiero opinar. Yo por lo menos veo como, ya lo dije ahorita, un acto grosero que un proyecto se apruebe sin leerse. Eso no, doy totalmente. Yo creo que es un acto grosero también. De acuerdo contigo. José Horacio, en función de lo que está aconteciendo, ¿tienes información de que los sectores que están en contra de la aprobación de muchos de estos articulados estén juntándose, agrupándose? Si hay un movimiento, ¿verdad?, que pueda protestar o iniciar protestas en función de todo lo que está aprobado allí o lo que se va a aprobar. Bueno, ayer había un grupo manifestándose en la entrada por donde entramos el parqueo de los diputados, y entonces con pancartas en manos, pero dentro del Congreso también hay cabildeadores a favor de que se apruebe tal cual y como está. Sí, y que uno lo ve en las últimas semanas todos los días por ahí. Sí. Hay una señora tuitera que va todos los días y que insulta y se inventa mentiras de todo el que está en contra de la aprobación del código como ella lo quiere que se apruebe, y sale a insultar a todo el mundo, y tú la ves todos los días en la Cámara de Diputados, desde hace un par de semanas por allá. Hay mucha presión, la verdad. José Horacio, acá José Francisco Arias. Hola, chicos. ¿A qué tú crees que se debe ese cambio que se dio entre esos legisladores de oposición, esos diputados de oposición, que estaban en actitud de rechazar y prácticamente en la misma sesión, ¿no? Según lo que tú has narrado. Y entonces al momento de aprobar, participaron o se abstuvieron? Liquidación. No entiendo. Mira, eso. Ahí en la Cámara de Diputados hay un bloque que es más fuerte, quizá nada más el bloque del PRM es un poquito más fuerte, pero compiten, que es el bloque de los diputados que responden a la agenda antiderechos, que promueven grupos fundamentalistas, amparados en una falsa religiosidad. Y yo creo que ese es el segundo bloque más importante, en el que hay diputados de todos los partidos, y casi que compite con el bloque del PRM. Hay una diputada del PLD incluso que amenazó con que ella iba a bloquear, porque ella era la líder de ese bloque, la aprobación de la ley de referendo, porque entre los principios, tal cual como lo mandó el presidente de la República al Congreso, entre los principios de la ley de referendo hay un principio que se llama principio de universalidad, que dice que los derechos políticos de la ciudadanía se deberán respetar en el marco de la participación en el referendo, sin ningún tipo de distinción basada en motivos de edad, de raza, de opinión política, de origen social, ni de orientación sexual. Entonces, en la ley de referendo, que es una ley muy amplia, que tiene más de 50 artículos, en uno de los artículos, que tiene 23 principios, en uno de los principios, que es el principio de universalidad, dice eso, y ella amenazó que si eso se mantenía ahí, la palabra orientación sexual, que tú no puedes distinguir la participación política de una persona en base a su orientación sexual, que si eso se mantenía ahí, ella iba a bloquear con ese bloque que ellos tienen,
que esa ley de referendo se apruebe. Con el Código Penal yo creo que pasa lo mismo. Ellos tienen ese bloque que responde a una agenda antiderechos de fanáticos fundamentalistas inspirados en unos principios religiosos malentendidos, porque el mensaje que conozco de Jesús es de amor al prójimo y el perdón, no es de odio ni de rechazo a nadie. Ellos se unen y bajan una línea y es transversal a diputados del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo y de algunos otros partidos minoritarios como el PQDC, que votan al unísono por al margen de las líneas políticas de los partidos, y eso es lo que está pasando con el código. Ese bloque bajó línea, y por eso es que yo creo que muchos de esos diputados votaron a favor, a pesar de que oficialmente la posición de sus partidos no era de apoyar ese código. Y un detalle último ya, que tenemos que cortar por tiempo. ¿En qué consiste el proyecto de ley que estaba en agenda de Lila Alburquerque? Era otra versión de Código Penal, porque como digo, hay muchas versiones. Oh. Ella depositó una versión que es una de las que se han consensuado en el momento anterior. Yo creo que ella lo que hizo fue que redepositó la última que se aprobó en la Cámara hace como 2 años. Y ella agarró esa versión y la volvió y la depositó. Creo que debe ser similar a la que viene del Senado. Y hay otra versión que es la que depositamos Magda Rodríguez y yo, que incluye las 3 causales, y entre otros aspectos de derechos humanos que están incluidos en la versión que nosotros depositamos. Lo que se estila es que cuando hay varios proyectos en secretaría que tratan de un mismo tema, se toman en consideración de manera simultánea y se envían a una misma comisión para que los discutan. Y no se le da privilegio a uno sobre otro, sino que hay 3 proyectos que versan sobre lo mismo, se toman en consideración al mismo tiempo y se mandan a una misma comisión para que la comisión normalmente rinda un mismo informe sobre todos los proyectos que estén en agenda que traten sobre el mismo tema. Eso no solamente se hace con el Código Penal, se hace con cualquier otro tema. Por ejemplo, se ha discutido varias versiones de un proyecto de ley que regula el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y hay una versión de Orlando Jorge, hay una versión de Lourdes Cerulle, hay una versión del Senado. Cuando eso pasa, se agarran todos y se envían todos a la Comisión de Trabajo, para que la Comisión rinda un informe conjunto para los 3 proyectos que tratan sobre la misma materia. José Horacio, entonces, eso es lo que queríamos que se hiciera también con el Código. ¿Para cuándo están convocados los legisladores? Ahorita a las 10, en 1 hora tenemos sesión, sí. Y mañana de nuevo. Mañana jueves. Consumarte un esto. Los 2 días, no, pero hoy no se conocería el código, porque como se aprobó en primera lectura, hay que esperar 48 horas, entonces mañana jueves volvería a la agenda el código. Sí. Perfecto. Bueno, gracias, José Horacio. Siempre a la orden, un abrazo. José Horacio Rodríguez, diputado, con este tema esto que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Vamos al boletín y regresaremos de inmediato con el doctor Richard Marín. ¿Afecta lo que comemos?